Saludos y bienvenidos, queridos amigos de Radio Sefarat, oyentes del fin de semana. Hoy también damos la bienvenida a dos buenos amigos y colaboradores de Radio Sefarat, que son Esther Bendaán, hola. Hola. Y Pepe de Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hag Sameach, muy bien. Hag Sameach. Y bueno, tú además, Esther, no has dicho el año que viene en Jerusalén, sino la semana que viene en Jerusalén, ¿no? El día siguiente. Y la verdad que me podía quedar incluso ahí. Tengo ganas de estar en Israel. Porque Esther Bendaán es escritora, por si no lo sabían todavía, y si están interesados en saber qué escribe Esther Bendaán, pueden meter su nombre en el buscador de Radio Sefarat y podrán encontrar una interesante entrevista. Pepe de Miguel ya le conocen, pero lo recuerdo, es periodista, o por lo menos trabaja en prensa en el Ministerio de Justicia. ¿Es así, no? Exactamente. Temas de la semana son muchos, casi los pongo sobre la mesa y vosotros elegís. Hay un tema que está debatiéndose cada día con todo tipo de opiniones y controversias, el tema del matrimonio homosexual, que también hemos tratado en Radio Sefarat, la detención o desarticulación de un importante grupo neonazi, lo cual es una buena noticia, por otro lado preocupante por el hecho de que existan estos grupos con cierta presencia en España, y luego Oriente Medio, Putin, la visita a Israel del primer ministro ruso y la salida de Siria del Líbano. Ahí están los temas, así que ¿con qué empezamos? Por favor, a los honores. Bueno, pues la verdad que felicito lo de la desarticulación de los neonazis. Me encontré precisamente en la calle ayer mismo a Esteban Ibarra, que sé que ellos han hecho mucho por esta labor y me lo estuvo contando así de primera noticia, estaba exultante y yo creo que es una buena noticia y, como decías tú, a la vez triste en el sentido de ver que hay una organización que está detrás y que es mucho más de lo que uno podía imaginar viendo solamente la superficie. Sí, yo coincido ahí con Esther, ¿no? Precisamente Esteban lleva mucho tiempo denunciando que el fenómeno del neonazismo en España no se limita a 4 chavales que puedan hacer el gamberro, entre comillas, un fin de semana, ¿no? Una especie de cale borroca antisistema, sino que hay grupos organizados, que no, afortunadamente no es tanto como en otros países europeos, eso es evidente, pero no olvidemos que están ahí. Entonces las actuaciones de este fin de semana con este grupo Blood and Honor el grupo Sangre y Honor, quizás para nuestros oyentes que no están en España, dar algunos datos. Han detenido 21 personas en varias ciudades españolas de este grupo Sangre y Honor, que acusados de delitos de apología al genocidio, tenencia y tráfico de armas, entre otras cosas. Y lo que dicen es también lo que sacamos, digamos, de conclusiones de las entrevistas que realizamos a los investigadores y a la policía, es que este grupo, como decís, está muy extendido. Es uno de los grupos neonazis españoles con cierta presencia. Entonces no creemos alarmismo, pero no dejemos de vigilar, porque están ahí. Lo que se decía también es que hay un cierto auge, cierto crecimiento de la actividad de grupos neonazis y de ultraderecha que coincide con algunas cosas que están pasando en España, como por ejemplo el diario ABC hablaba de la retirada de los símbolos franquistas, que eso estaba como espoleando e incentivando un poco las actividades de la ultraderecha, las tensiones separatistas en España y el aumento de la inmigración. Si os habéis fijado, el jueves la gran noticia en todos los titulares en España fue que estamos ya a un nivel de inmigración similar al de Alemania y Austria, con un 8% de inmigrantes en España, lo cual es una cifra importante. Desgraciadamente siempre se relaciona, porque el otro siempre produce esa extrañeza y ese miedo, crea conflicto social, tensión social, se relaciona con la delincuencia, pero son los argumentos que se han ido utilizando a lo largo de toda la historia de la derecha y de la discriminación al otro. La relación viene dada precisamente históricamente, o sea, quiero decir, no creo que haya una relación directa en el aumento, sino que sí es proporcional porque produce una reacción social muy importante. Sí, es ¿Tú un crees tema... que esto en las próximas elecciones puede presentar un partido fuerte de la extrema derecha española? No lo creo. Aquí no hay una figura que sea capaz de aglutinar, a pesar que desde algún partido de la oposición se está lanzando, y desde medios que siguen ese partido se está lanzando la idea de que el gobierno está interesado en que se cree ese partido que pudiera recoger el voto. Está claro que ese voto está muy localizado y no creo que haya una figura, porque estos suelen ser temas muy emocionales, ¿no? Entonces, si sale en la tele denunciando, pueden surgir
surgir grupúsculos, como ya ha ocurrido en Cataluña, pero más o menos anecdóticos. Yo no creo que de aquí a 3 años se pueda presentar una alternativa, porque hasta ahora han fracasado todo lo que se ha intentado. Las diferencias personales entre los grupúsculos de extrema derecha son, afortunadamente para todos, determinantes a la hora de que no se puedan unir bajo un programa común. Claro, no hay que olvidar que en España tenemos una historia que pesa todavía mucho, y yo creo que eso mismo produce una reacción en contra. Exacto, o sea, puede haber gente que piense eso, pero que ve otras opciones, pero que no va a manifestarse claramente y va a apoyar un partido que se manifieste tan directamente. En España también esta semana lo hemos tratado con una entrevista del presidente de la Federación, el tema del proyecto de ley aprobado en el Congreso la anterior semana, que va a permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo. La Federación ha suscrito una carta afirmando, digamos, su posición contraria. ¿Cuál es la vuestra? Bueno, yo de alguna forma formo parte de la Federación de Comunidades porque participo en el programa Shalom y apoyo normalmente y continuamente, porque es una acción que están emprendiendo en base a defensa de los derechos judíos, siempre de una manera activa y muy presente. En esta ocasión considero que mi opinión personal es que no tiene una relación directa con la Federación, es un tema civil, social, que directamente no implica al mundo judío ni a la cultura judía directamente. Entonces no creo que hubiera necesidad de haber manifestado una opinión en contra, dado que hay además otra serie de factores, de elementos de elementos donde la Federación aún no ha intervenido, como temas educativos. Entonces yo creo que hay prioridades y que en esta ocasión pues tal vez hubiera sido mejor el silencio, pero es mi opinión, porque fuera de lo que uno considere lo que es o no el matrimonio homosexual, fuera de la interpretación, porque la ley judía al respecto yo creo que es muy clara, pero ahí no estamos interviniendo en una sociedad judía, estamos haciendo una sociedad civil en la que los valores judíos no es lo que se está cuestionando. Entonces creo que en este momento pues no era necesario tampoco una opinión directa. Yo es que me vas a perdonar, pero tengo que estar una vez más de acuerdo con Esther, ¿no? O sea, en España existe un único matrimonio, que es el matrimonio civil. Matrimonio que por las leyes españolas se puede celebrar en distintas formas. Se puede celebrar en un juzgado, se puede celebrar en un ayuntamiento, se puede celebrar en una sinagoga, se puede celebrar en una iglesia católica, en una iglesia protestante o en una mezquita. Pero no olvidemos que es un único matrimonio civil. O sea, no es un matrimonio religioso al que se le da validez civil, sino lo que se celebra es ese matrimonio civil en forma religiosa, al que se le da validez. Con lo cual, pues, eso de entrada. Pero sí me gustaría tocar un aspecto colateral de la discusión, de la polémica que se ha creado con respecto al matrimonio entre homosexuales. Y es unas declaraciones para mí bastante poco afortunadas del arzobispo emérito de Barcelona, el cardenal Carlas, que ha participado en el reciente cónclave en el Vaticano, el cual dijo algo así como que cumplir las leyes sin apelar a la conciencia nos puede llevar a Auschwitz. Entonces no es estrictamente hablar del matrimonio homosexual, pero sí me parece muy peligroso porque una vez más se banaliza el Holocausto. O sea, aquí en enero de este año la presidenta de la Comunidad de Madrid habla que la policía actúa como la Gestapo y se te abren las carnes recordando lo que significó la Gestapo. Ahora un cardenal dignísimo. Entonces, evidentemente no son cuestiones antisemitas, no son cuestiones judiófobas, pero seguimos oyendo cada 2 y cada 3 banalizaciones del Holocausto que yo creo que eso sí que al menos dar un toque de atención, decir, por favor, no comparemos lo que no es comparable. Claro. Usted tiene todo el derecho del mundo a estar en contra del matrimonio homosexual, o a estar en contra de la indisolubilidad del matrimonio, o a estar en contra de mezclar productos cárnicos y lácteos. Por supuesto que tiene toda la legitimidad, pero tengamos mucho cuidado al comparar determinadas cuestiones que no dejan de ser sino una expresión de la sociedad civil, como recordaba usted, con la Shoah, porque os prometo que se me abren las carnes oyendo. Sí, sobre todo no podemos comparar lo que es la privación de derechos con otorgar derechos. También había una serie de comentarios o cierto debate y críticas en torno a lo que se decía que, claro, ese llamamiento a la desobediencia civil, ¿no?, por parte de representantes de instituciones religiosas católicas. ¿Habéis visto esas noticias? ¿Qué os parece? Bueno, yo creo que está relacionado con lo que hemos estado hablando hasta ahora. Entonces, si en el momento que se considere
que tiene una relación con la conciencia, y en el momento que consideres que tienes derecho a crea una desestabilización social, yo creo que totalmente desproporcionada e inadecuada. Creo que es un tema social y civil. Creo que el tema de la conciencia no está en relación con esta opción de derechos que se otorgan a unos ciudadanos, y yo creo que es totalmente desproporcionada, y que me gustaría verla en otros casos, en otras circunstancias, como lo que estamos hablando de la desarticulación. ¿Qué problema tengo con esa palabra? Cuando se desbarata todas estas redes de neonazis. Yo creo que ahí es donde de verdad hay un problema social y donde hay que llamar a la atención y a la conciencia, pero desde luego no a un tema que se otorga derechos. Hay cosas muy preocupantes, como por ejemplo un niño que se suicidó en un colegio porque fue acorralado. Por ejemplo, el tema educativo en España es un tema que todavía hay mucho que hacer, que es un tema muy, muy preocupante, y me gustaría ver también ahí a la Iglesia apelando a... Claro, porque vamos más allá, o sea, oír al presidente del Consejo Pontificio para la Familia, el cardenal López Trujillo, llamando a la desobediencia civil a poderes públicos y funcionarios españoles, pues vamos a decir, ¿pero esto qué es? O sea, imagínense la que montarían un montón de medios de comunicación españoles y fuera de España si los grandes rabinos de Israel hicieron un llamamiento a que funcionarios judíos españoles o alcaldes judíos españoles desobedecieran una ley aprobada por el Parlamento, a la que están obligados. Imagínense la que se montaría. Me imagino los titulares en El País, ¿no? Por ejemplo. Entonces, imagínense por qué un cardenal de la Iglesia Católica, que insisto, tiene todo el derecho del mundo a discrepar con una ley aprobada en nuestro país, llama a la desobediencia civil, que es algo que está penado, no lo olvidemos. Lo que hay que apelar es a la conciencia del ciudadano. Exacto. Y que uno se case o no como quiera. Como quiera y tal, y usted diga, y no me gusta que un católico se case, y si se casa con otro señor le echo de mi iglesia. Perfecto. Claro, ahí está la conciencia del ciudadano. Pero no se puede llamar a la desobediencia civil de funcionarios de poderes públicos de un país, porque claro, cada uno tendrá su objeción de conciencia. Yo puedo tener objeción de conciencia a pagar impuestos para un determinado asunto, ya les puede tenerlo a que trabajar para una mujer porque su religión se lo impide, y os van a decir patatín patatán. Las leyes se nos obligan a todos. Vamos, al menos pues desde hace unos cuantos decenios. Cambiemos de tema, lo había anunciado al comienzo. En Oriente Medio, algunas noticias importantes, como es la retirada de Siria del Líbano después de 29 años, ¿no? Sin honor ni gloria se retiró Assad y su ejército del vecino de Israel. Una noticia muy importante. ¿Cómo lo habéis percibido? ¿Cómo veis el futuro de la región tras este movimiento? Hombre, yo lo recibí, lo leí, no profundicé en la noticia, pero con mucha alegría por un lado, pero preocupación también por otro, por la situación que pueda quedar, lo que pueda producir eso. Conocemos ya lo que son estas sociedades, que de repente pueda producirse un caos de liderazgo y un caos social, y lo que nos puede afectar además por ser vecinos. Yo no sé muy bien, me gustaría que vuestra opinión, ¿cómo veis que se va a producir? Queda la gran pregunta de quién le pone el cascabel a Hezbollah, ¿no? Exacto, porque claro, se han ido los sirios casi todos, porque en los últimos días en el Ministerio Interior del Líbano pues ha habido colas de sirios a los que se les ha otorgado la nacionalidad con una facilidad que ya quisieran los inmigrantes en España que les otorgaran los papeles. Pero al margen de esto, el problema es efectivamente, ¿y ahora qué? O sea, está claro que en Líbano se ensayó un sistema, la fórmula libanesa, que funcionó, parecía, durante una serie de años de repartos por las distintas comunidades, que todavía llamamos confesiones, no olvidemos que ya está hasta 20, por lo menos, bien diferenciadas el Líbano, y esto estalló en 1000 pedazos cuando se rompieron una serie de equilibrios, pues cuando palestinos salieron de Jordania y llegaron allí. Entonces el problema es, ¿ahora qué? O sea, ¿se va a reproducir la fórmula libanesa? Fórmula libanesa que, por cierto, y por extensión, tengo mucho miedo que también se esté intentando aplicar en Irak. Después de unos cuantos semanas sin gobierno, se anuncia que ya va a haber, y se va a repetir el reparto de puestos por comunidades. Peligroso, ¿no? Eso siempre lleva a que yo crea que mi parte es menor que la tuya. Y por lo tanto, entonces el problema efectivamente es, ¿y después de Siria qué? Yo sabéis que soy optimista y redento, y quiero creer que al menos la salida ya es un indicio. Pero volvemos a lo de siempre. Queda la gran pregunta, que es como la segunda parte de la resolución 1559, que es el desarme de todas las milicias y solamente quede un ejército. Esa es la incógnita que queda. Hezbollah tiene un gran poder en el Líbano, tiene incluso 9 parlamentarios en el Congreso.
Y bueno, eso y lo iremos viendo a lo largo de las próximas semanas y meses. Tenemos que cortar aquí, se nos ha ido el tiempo. Gracias Esther Bendan y Pepe de Miguel. Esther Bendan, te deseamos mucha suerte en la presentación de tu libro en el Instituto Cervantes de Muchas gracias. Y diré la palabra desarticulación. Perfecto. Pepe, gracias por venir un día más. Gracias a vosotros. Hasta pronto.